nuevamente estar con ustedes, ya casi concluyendo nuestro repaso de escuela sabática. Ya vamos en el repaso número 12, Esther y Mardoqueo. El texto para memorizar dice: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Siempre ha sido el objetivo de Dios que personas como tú, como yo, nos pongamos en sus manos para poder llevar la salvación, para poder llevar luz a muchos lugares. Con este texto en mente vamos a orar. Querido Señor, gracias porque tú nos escoges para una obra especial. Ayúdanos a realizarla con prontitud. Bendícenos a todos los que miran este video. Te pido que los bendigas, bendíceme a mí también al trazar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comenzamos con Esther y Mardoqueo. Bueno, aunque había un antecedente, primero estaba como tal la vida de Daniel, cautivos en una cultura extranjera. Ahí veíamos cómo esos 4 hebreos fueron llevados a Babilonia, cómo a ellos se les cambiaron sus lenguas, su habla, en las mejores instituciones de su entonces, como también se les puso nombres de dioses falsos, de paganos, como también se les trató de cambiar aún la dieta, tratando de cambiar toda su cosmovisión. Pero dice la palabra allí en Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón, en su pensamiento, no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él vivía. No solamente Daniel, sino también sus otros compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales se propusieron y pidieron que se les diera de beber agua y legumbres al lapso de 10 días, una prueba. Estuvieron 10 veces mejor que los demás, y así vemos en la palabra del Señor que Dios compensa a sus fieles cuando en verdad se proponen ponerse de parte de la verdad. Ahí había un relato muy interesante en Daniel 3:1 al 12, como el rey mandó hacer una estatua, al parecer más de 30 metros de altura, y así que él mandó que al sonar la música, todos los instrumentos de cuerda, se arrodillaran y adoraran a esta estatua. Pero Daniel ni sus compañeros se adoraron, por lo cual fueron echados a un horno de fuego. Pero también el Señor estuvo respaldando a sus hijos. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios en verdad al que vale la pena servirle. Así que después de esa introducción de esos jóvenes hebreos, también estaba la historia de Esther, como Esther es seleccionada después de que una reina llamada Vasti se niega a ir a presentarse en un agasafo porque el rey ya estaba un poco chapetón, mandó a traerla para presentar su belleza y ella se negó, así como fue destituida de su cargo. Y el don de profecía dice que si Vasti hubiese presentado, hubiese estado en peligro su vida, la de Vasti, y también la del rey. Es decir, en ese solo relato podemos ver moralidad en este maravilloso libro. Entonces ahí se selecciona a Esther, la cual dice que Mardoqueo, que era primo, la recibe como su hija. Siendo ellos dos judíos, al parecer niegan su nacionalidad por motivos que uno puede evidenciar de que estaba en riesgo su propia vida, pero después entonces ya revela su verdadera identidad. Al parecer sus padres habían muerto y Mardoqueo entonces la adopta, y Mardoqueo la recibe como a una hija y ella como a un padre. Ahí veíamos la biografía de esta mujer en Esther capítulo 3, ese pasaje sí lo vamos a leer por favor. Esther 3:1 al 15, bueno, es un relato bastante largo, pero no lo vamos a leer porque como siempre sabemos es el resumen. En el resumen vemos como Amán, un malvado de la antigüedad, quiere que Mardoqueo se le arrodille, que le adore, pero Mardoqueo se niega a adorarle porque Mardoqueo sabe que en verdad el único digno de adoración es Dios. Así que se llena de mucha ira, de mucho coraje con Mardoqueo, pero no solamente con Mardoqueo, también con todos los demás judíos, hasta tal punto que dice la Biblia que se acercó al rey y le dijo lo siguiente. Ese texto sí yo quiero que lo leamos porque es un texto muy puntual y nos deja una gran enseñanza. Mira lo que dice Esther capítulo 3 versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero:
Hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Hay un pueblo, le dice este malvado, hay un pueblo en el cual dice que estaba dividido entre todas las provincias y sus leyes son diferentes de las del pueblo y no observan las leyes del rey y nada le beneficia el dejarlos vivir. Como este hombre va y entonces le dice: mi rey, es necesario matar a todos esos judíos, así que dicta una ley en la cual yo pueda lograr destruirlos a todos. Bueno, la historia nos registra algo muy interesante, y es que cuando hacemos la diferencia, al enemigo no le gusta, pero si seguimos leyendo el relato, podemos darnos cuenta de que este malvado Amán prepara una horca también para Mardoqueo, aparte del decreto. Entonces Esther es en ese momento donde se presenta delante del rey, ayuna con sus mujeres y bueno, tienen una comunión con Dios, tienen allí un acercamiento al Señor. Y resumiendo la historia, esa horca que fue preparada para Mardoqueo ahora es para el mismo malvado Naamán. Cómo Dios obra, cómo Dios trabaja y cómo Dios defiende a los que le son fieles. Algunos han dicho que el libro de Esther no es un libro inspirado por Dios porque no tiene el nombre de Dios. Pero yo te quiero dar algunas razones por las cuales nosotros podemos confiar con toda seguridad en este buen libro. Primero, aunque el libro no se aparece el nombre de Dios, su providencia es evidente en todas sus páginas. Aunque no nombra a Dios, pero su providencia, su cuidado, su protección es evidente en todas sus páginas. Como punto número 2, ningún ateo podría haber escrito este buen libro, no, porque a un ateo no le interesa dar a conocer a Dios. Tercero, el libro ningún creyente puede leerlo sin que se fortalezca su fe, porque el libro presenta la providencia de Dios y cómo rescata a los judíos, a su pueblo de la antigüedad. Ningún creyente puede leerlo sin que encuentre la protección. Ayunaron. ¿A quién ayunaban? A Dios. Y por lógica se puede evidenciar de que el ayuno iba acompañado también de la oración. Como otro punto dice, una lección vitalmente moral impregna la narración. Ahí veremos a Vasti, que se niega a presentarse delante del rey y de otras personas malvadas. A eso se le llama pudor, a eso se le llama modestia, a eso se le llama moralidad. Es decir, el libro contiene moralidad, lo cual indica que también es inspirado por Dios. El libro también presenta cómo cuando la persona se humilla a Dios, Dios le exalta. Y como también cuando la persona se exalta, Dios le humilla. Fue el caso de Amán, ¿sí? Amán, y cómo se exaltó y Dios le humilló, y cómo Mardoqueo, Esther y el pueblo se humillaron y Dios les exaltó. Son relatos, son biografías que realmente llegan a nuestras vidas, y me gusta la parte donde el rey, Esther, donde se presenta al rey, y entonces ella dice dentro de sí: y si perezca, que perezca, porque ella sabe del edicto que se había firmado para destruir a los judíos. Entonces ella se presenta, algo que no le era permitido en su entonces, era un delito presentarse delante del rey, debía tener carta de invitación para poderse presentar, pero ella, después del ayuno y pasar por oración, se presenta y ella dice: y si perezco, que perezca. Se presenta al rey, el rey extiende su cetro y ella halla gracia delante de sus ojos. Esa gracia viene de parte de Dios. Pero me gusta también el relato donde Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado? Bueno, mis apreciados, estas biografías de estos personajes de Esther, de Mardoqueo, de Vasti y de muchos otros, Daniel y sus amigos, ya tuvieron su tiempo. Pero quién sabe si para este tiempo Dios nos ha traído a este mundo. Quién sabe si para este tiempo Dios nos ha llamado a dar evidencia de nuestra fe, a publicar el año favorable del Señor. Quién sabe si para este momento Dios nos ha permitido conocer las redes y tener un avance tecnológico maravilloso, el cual podemos usar para la evangelización.
En verdad que Dios, dice el don de profecía, llama para que su pueblo, para que hombres y mujeres se pongan de parte de la verdad y puedan entonces disfrutar del gozo de servir a Dios y de ver una pronta liberación. Tal como se dictó ese veredicto para el pueblo judío, yo quiero decirles que proféticamente de igual manera va a suceder lo mismo. El libro dice, y voy a volver a leer ese texto, que él dijo el malvado Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Más de 127 provincias y había un pueblo. Y dice que él mismo le dijo al rey, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Un pueblo especial, con leyes diferentes, una manera de vivir muy diferente, muy contraria a las demás personas, y por ese motivo en verdad se firmó el edicto. Va a suceder lo mismo con el pueblo de Dios en los últimos días. Se va a firmar un edicto, en especial por guardar el día sábado, el día de reposo del Señor. Pero ¿sabe lo bonito? Dios intercedió, Dios obró, el pueblo judío fue liberado, y en los últimos días Dios intervendrá, y el pueblo de los últimos días, nosotros, seremos salvos para gloria y honra a Dios.